Hola, buenas tardes. Soy Sergio Ortega, soy de México. Quiero presentarme, hablar un poco acerca de mi trabajo y un poco acerca de la tradición de la fabricación de instrumentos musicales en México. Bueno, mi trabajo, soy luthier o laudero. Aquí en México a los luthier popularmente se nos conoce como lauderos. Entonces, digamos que yo me dedico a la laudería, la fabricación de instrumentos musicales de cuerda, especialmente instrumentos tradicionales de música mexicana, y de algunas otras músicas tradicionales, obviamente por eh, algunos pedidos de la gente que me compra instrumentos. He ido ampliando mi gama, ¿no? Construyo instrumentos tradicionales mexicanos, pero también, bueno, ahora ya me piden ukeleles, me piden cuatros venezolanos, y bueno, a raíz de eso, pues he estado ampliando mi gama de construcción, y con lo mismo también, pues he ampliado un poco mi conocimiento acerca de la historia de este tipo de instrumentos, ¿no? Quisiera empezar hablando un poco de la historia de la transición de los instrumentos europeos hacia América Latina en general, ¿no? Un poquito eh, abarcando todos los países de habla hispana. Eh, bueno, pues los instrumentos europeos pues llegaron al continente por ahí del 1500. eh, por esas fechas fue cuando los españoles trajeron a, a México o a todo el continente los instrumentos de cuerdas, que en ese tiempo, bueno, pues eran instrumentos pues barrocos. De hecho, en ese tiempo pues usaban los laúd, las guitarras barrocas, algunos otros instrumentos de cuerdas, eh, que, que, eran los que se usaban pues para la música europea. Ese tipo de instrumentos viajaron a nuestro continente, y se fueron modificando y fueron agarrando características, tanto locales como características de otro tipo, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, las mezclas que hay en el continente, pues no solo son europeas y nativas, sino también como todos sabemos, hay mezclas de otros continentes y de otras latitudes, ¿no? Hay influencias árabes, influencias pues chinas, influencias incluso de culturas africanas, y principalmente de la cultura negra, ¿no? Entonces llegan los instrumentos europeos a América, y inmediatamente empieza la, empiezan a permear en la gente nativa, pues la música, los estilos, ¿no? Sobre todo, bueno, que recordemos que antes de la conquista no había instrumentos de cuerdas en el continente. Los instrumentos que existían aquí en el continente pues eran instrumentos de aliento, de aire, flautas, silbatos, tambores, o sea, percusiones, y pues ese era la gama de instrumentos que existían en el continente, ¿no? Antes de que llegaran los europeos. Entonces, llegan los europeos, los nativos pues se quedan encantados con los instrumentos de cuerda, ¿no? O sea, un pedazo de madera que puede hacer música, que suena. Entonces, bueno, pues los principales promotores de la laudería
en América, especialmente en México, pues son los sacerdotes, la gente religiosa, ¿no? Que fundan escuelas, enseñan a los indígenas, pues a hacer los instrumentos europeos, los laúd, las guitarras barrocas, todos los instrumentos que ellos ocupaban. Y bueno, empiezan construyendo los instrumentos tal y como eran en Europa. Y después, bueno, los indígenas que aprenden, la gente nativa, empieza a experimentar, ¿no? Pues los instrumentos en Europa, para empezar, ¿no? Las maderas, pues no son las mismas en Europa que en el continente americano. Las maderas que venían de Europa, pues serán ciertos tipos de maderas como hayas, quizá maples, incluso eh, palo de rosa de la India y ébano, que eran maderas que ellos ya tenían, sobre todo tenían la facilidad pues de llevarlas de sus países de origen a Europa, y algunas mismas maderas que se daban en mismo Europa, ¿no? Como los abetos, varios tipos de abetos y, y algunas otras maderas, ¿no? Entonces aquí, pues ellos descubren un mundo de maderas diferentes, de otros tipos de maderas que en el continente europeo pues ni siquiera estaban descubiertas ni mucho menos usadas para la construcción de instrumentos musicales. Eh, entonces aquí, pues después de que los indígenas se aprenden a hacer los instrumentos europeos, eh, pues ellos se ven en la necesidad de construir algunos instrumentos parecidos a los europeos, pero con características ya propias, ¿no? Por decir, las guitarras barrocas, ¿no? Que eran unos instrumentos finísimos, unos instrumentos muy complicados de hacer, incluso complicados de encordar, ¿no? Porque había técnicas de encordado muy complicadas, algunas con tripas de animales y ese tipo de cuestiones complicadas que los indígenas también aprendieron a hacer. Y empiezan los indígenas a darse cuenta que había necesidades de explorar otro tipo de maderas, no porque obviamente las maderas europeas apenas estaban introduciendo al continente. Entonces, pues ellos empiezan a descubrir que las maderas que había aquí en el continente también eran bastante buenas para hacer instrumentos, ¿no? Entonces, pues empieza a haber un sincretismo. Empiezan los primeros instrumentos que hubo aquí en México, pues fueron sí, todos copias de los instrumentos europeos, ¿no? Pero después, bueno, solo era para cierto tipo de gente de cierto tipo de estatus social, permitido pues oír la música que se tocaba, pues que era música europea, que se tocaba pues en las grandes casas, en las casas de la gente europea. Ni siquiera se permitía que la gente nativa la escuchara, ¿no? Entonces, pues la gente, pues de repente la gente que trabajaba en los servicios de las casas y, y, y que servía en las fiestas y estaba en contacto con esa gente, pues se empieza a enamorar de la musicalidad de esos instrumentos y empieza a hacer sus propias interpretaciones, ¿no? De los sonidos, de las afinaciones. Empiezan a enseñarle a algunas gentes mexicanas, pero muy pocas, música también, ¿no? Y obviamente esa música, pues igual era de élite, era de gente que tenía posibilidades, que podía pagar un instrumento, y después de eso, pues de tanto
por ahí espiar los nativos a la gente europea, pues empiezan a sacar sus propios instrumentos, ¿no? Incluso cambiarles de nombre, ¿no? Por ahí, pues las guitarras barrocas se empiezan a convertir en jaranas, jaranas que se usan precisamente en Veracruz, en la parte de Sotavento veracruzano, que sería el sur de Veracruz, del sur de Veracruz hasta el puerto, empieza a extenderse la construcción de instrumentos ya nativos, llamados jaranas, que son instrumentos que incluso en su fabricación pues empiezan a tener otras características. Eran instrumentos o son instrumentos que se hacen de una sola pieza de madera, se ahuecan de esta parte, de la parte de la caja, y les dan forma con herramientas rústicas, machetes, herramientas de trabajo del campesino, de la gente que tenía a la mano, pues lo que tenía a la mano eran los machetes, toda su herramienta de trabajo, y con eso construían sus instrumentos. Y pues empiezan a descubrir afinaciones, o sea, tratar de imitar los sonidos de los instrumentos europeos, y ellos mismos empiezan a descubrir diferentes afinaciones. Obviamente los instrumentos que se desarrollan en las costas, pues empiezan a encordarse con hilos que se ocupaban para la pesca. Entonces empiezan a adquirir sus propios sonidos, o sea, menos finos, quizá menos refinados, pero interesantes, ¿no? Entonces, pues empiezan a surgir ese tipo de construcciones diferentes, o sea, que eran muy rústicas. Incluso, bueno, esta jarana que yo tengo aquí ya tiene una forma estéticamente pues muy definida, ¿no? Los primeros instrumentos o jaranas que se construyeron pues tenían formas más naturales, ¿no? Agarraban un pedazo de tronco y pues quizá le trataban de dar la forma más parecida a lo que eran los instrumentos que veían de los europeos, pero la realidad es que empiezan con unas formas muy rústicas, y ya, bueno, con el paso de los años empiezan a refinar esas formas y se empiezan a hacer, vuelven los instrumentos un poquito a ese tenor, ¿no? De ser un poco más finos, de parecerse mucho más en sonidos a los instrumentos europeos. Y bueno, pero los nativos pues siguen construyendo, siguen hasta la fecha construyendo instrumentos rústicos. Lo que pasa es que ahorita ha permeado también la cuestión de hacer los instrumentos un poco más estéticos, pues para darles otro valor agregado, ¿no? Pero pues más o menos esa es la historia de la introducción de los instrumentos de cuerdas al continente americano, ¿no? Y de ahí surgen, bueno, jaranas en Sotavento, y después van surgiendo otro tipo de instrumentos, ¿no? Se surge una gama de instrumentos como vihuelas, incluso algunas guitarras que son como una copia de un laúd, que son como las guitarras concheras, las que usan como mucho en las danzas que mal llamadas prehispánicas, porque bueno, yo siempre he hecho hincapié en que cualquier instrumento de cuerdas ya tiene influencias europeas, entonces no se le podría llamar danzas prehispánicas puramente, ¿no? O sea, una danza prehispánica pues tendría que tener solo de otro tipo de instrumentos, ¿no? Entonces empiezan a surgir los instrumentos y empiezan a surgir nuevos nombres, ¿no? Jaranas jarochas, jaranas huastecas,
jaranas mixtecas, más hacia el Pacífico, pues empiezan a surgir las arpas que también obviamente tienen un poco de matiz de lo que vieron de Europa, arpas grandes que hacen música, pues que es del Bajío, que eh, para no meternos tanto en este tema, pero solo les voy a contar una cosita, pues los mariachis que actualmente se conocen en todo el mundo y que supuestamente representan a México, pues no son un conjunto original de cuerdas tradicional, o sea, incluso ya están como bastante permeados por la música ya más de orquesta. Podríamos pensar que es una pequeña orquesta, un mariachi, ¿no? Un mariachi de estos actuales que conocemos, porque antes, bueno, los mariachis pues eran de gente que también tocaba puras cuerdas, violines, arpas, guitarras, unas guitarras que se llaman guitarras de golpe. eh, Después se le empezó a incorporar también la vihuela y luego ya saltaron, dejaron el arpa y surgió el guitarrón, que es como una especie de bajo que hace las veces de bajo en la música de mariachi. Y bueno, esas fueron como los orígenes de eso que ahora conocemos como un mariachi, ¿no? Ya después lo trajeron a la Ciudad de México y lo estilizaron, incluso le pusieron el traje de charro, que el traje de charro no era característico de la zona donde se tocaba la música de mariachi, la música de la zona del Bajío, ¿no? Entonces aquí vienen y lo ponen así como con un traje muy, muy estilizado, o sea, era en sus tierras de origen, pues era, la gente vestía de una manera humilde, de manta, sombreros, pues sí, de palma para cubrirse del sol, pero ningún sombrero adornado como los de mariachi o de charro que se usan actualmente. Son como, a veces a mí me da un poco de tristeza que la gente en otras latitudes del mundo, siempre que nos ve nos dice, tú eres mexicano y la música de mariachi, ¿no? O sea, hay tantas músicas en México como no nos podemos imaginar y tantos tipos de conjuntos de música con diferentes tipos de instrumentos de cuerda, ¿no? Son una infinidad, ¿no? Entonces, pues sí quisiera hablarles un poquito y darles a conocer un poco de la construcción de los instrumentos que yo fabrico y hablarles un poco de sus características, porque cada uno tiene sus características de, de construcción. Bueno, tengo una jarana aquí en las manos, es una jarana veracruzana. Es una jarana que su construcción es la construcción que les platiqué hace rato. Es una construcción de una sola pieza de madera. El cuerpo se corta, se hace de una sola pieza de madera con todo y el brazo y la cabeza. Es un instrumento que se vacía de la parte de adentro y después lo único que se le pone sería la tapa, el puente, que es esta parte, y el diapasón, que es esta parte donde van los trastes, ¿no? Que son como estos pedacitos de metal que nos sirven para poder encontrar las tonalidades en el diapasón, ¿no? Entonces este tipo de instrumento, su afinación más común es una afinación por cuartas, que sería la afinación de sol, do, mi, la y sol. Y más o menos la sonoridad de este instrumento, para que lo vayan conociendo, es esta. Este es un instrumento
eh, armónico. Es un instrumento de acompañamiento, no es un instrumento melódico. Normalmente en este instrumento solo se hace eh, armonía. Entonces, el instrumento suena de esta manera. Como podrán apreciar, este es un instrumento con una sonoridad muy bonita y es un instrumento que es su sonoridad es fuerte, es un instrumento que llena, porque son instrumentos que normalmente son construidos para tocar al aire libre y bueno, son instrumentos que surgieron cuando en primera, bueno, en los pueblos pues no había equipos de sonido, ¿no? Como para sonorizar con micrófonos y en los lugares de donde es originario este instrumento que es Veracruz, se acostumbran a hacer las fiestas al aire libre y esas fiestas se llaman fandangos y la gente baila sobre una tarima y entonces el instrumento no debe ser opacado por el sonido del baile, ¿no? Entonces tienen que ser instrumentos que suenen muy fuerte. Y otra característica muy bonita de este tipo de instrumentos, que normalmente se tienen que construir con clavijas de madera para a completar como esta sonoridad, ¿no? Es muy redonda la sonoridad cuando no hay ninguna pieza de metal en el clavijero de la jarana, eso la hace ligera y hace que la vibración pueda viajar más rápidamente por el instrumento. Bueno, pues este sería una jarana veracruzana. De este tipo de jarana hay toda una familia. Esta jarana que yo tengo en la mano es una jarana segunda, que es una jarana de tamaño mediano. Tenemos, vamos a nombrarlas desde la más pequeña hasta la más grande, que sería la jarana mosquito, que es una jarana pequeñita, pequeñita. Le llaman mosquito porque tiene una sonoridad muy aguda, que asemeja el ruido de un mosquito al volar y por eso se le llama mosquito. Luego hay una jarana que se llama jarana primera, que es un poco más grave que el mosquito. Luego sigue esta, que es la jarana segunda, y luego sigue una jarana que se llama jarana tercera. De todo el conjunto, la jarana tercera es la jarana con la sonoridad más grave de todas. También es una jarana de una voz muy bonita. Y bueno, esta jarana que les estoy presentando aquí es una jarana que está construida de madera de cedro y el barniz es un barniz natural hecho a base de ceras naturales, cera de abeja y algunos otros componentes que protegen el instrumento de la humedad, no permiten que se dañe, pero a la vez le dan una naturaleza al barnizado muy especial. Es prácticamente como si la madera estuviera sin barniz. Entonces es una técnica muy bonita de barnizar. Bueno, pues vamos a pasar a otro instrumento que tengo aquí, que es una jarana huasteca. De todos los instrumentos de cuerdas que hay originarios aquí en el país, yo podría decir que es esta jarana, la jarana huasteca,
es la que tiene más características nativas, porque es una jarana que tiene una afinación muy rara. Normalmente bueno, la mayoría de instrumentos que yo conozco de otras latitudes, sobre todo de Europa, son instrumentos que se afinan en una afinación eh, que se le podría denominar por cuartas, y esta jarana solo se afina por terceras. Es una afinación complicada, pero también es una afinación que le da unas características sonoras muy bonitas. Y este instrumento tiene una característica que para tocarlo eh, tienes que emplear el dedo pulgar y ponerlo por la parte de arriba del instrumento y oprimir con él las cuerdas, que pocos instrumentos yo he visto que tienen esa característica para poderlos tocar, ¿no? Entonces, esta jarana es una jarana huasteca. Esta jarana está construida en otro tipo de madera. Esta jarana está construida en madera de encino. Es una jarana tiene una construcción diferente a la de la jarana jarocha. Esta jarana tiene una construcción por piezas. Es una jarana que se cortan láminas de madera a base de calor. Se doblan esas láminas de madera para darle la forma de las curvaturas del instrumento. Y bueno, pues las costillas, que serían estas partes que tienen las curvas, están construidas doblando la madera y humedeciéndola y doblándola, y después el fondo es otra pieza, y el fondo también normalmente va unido por la mitad. Entonces el fondo se construye de la misma madera que las costillas, y después se adhiere a las costillas, y luego también la tapa es otra pieza. El brazo se une a las costillas en esta parte, en la parte del codo, digamos, podríamos decir del codo o el tacón. En esa parte se une el brazo a las costillas, y también el brazo pues es otra pieza de madera junto con la cabeza del instrumento. Obviamente este tipo de instrumentos, esta técnica se llama ensamblado. Entonces es una técnica diferente, y es la técnica tradicional que se ocupa en la Huasteca. Aquí en el país, la región huasteca abarca 6 estados, que serían Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Veracruz y San Luis Potosí. Esos son los estados en los que se comparte la cultura huasteca. Y en todos esos estados se cultiva la música huasteca, y esta jarana, este instrumento es un instrumento de los más jóvenes que hay aquí en la cultura mexicana. Este instrumento tiene a lo mucho 60 años de haber sido, digamos que, introducido a la música tradicional huasteca. Antiguamente se hacía la música tradicional con un violín y una guitarra que ahorita les voy a demostrar, que se llama guitarra quinta guapanguera, y aproximadamente en los años 50 del siglo pasado se incorpora la jarana huasteca. Entonces este es un instrumento joven y con unas características sonoras especiales, porque pocos instrumentos tradicionales tienen la afinación que tiene la jarana huasteca, y les voy a mostrar un poco de su sonido.
este instrumento es de su sonoridad, también es un instrumento armónico, es un instrumento para acompañamiento, que también a veces es melódico. Hay gente que es muy buena para tocar el instrumento y también hace melodía con él. Y es un instrumento que tiene 5 cuerdas sencillas. No sé si pudieron ver la característica de la jarana jarocha, que tiene 2 cuerdas sencillas y 3 pares de cuerdas en medio. O sea, las cuerdas del medio son dobles. Entonces, esta jarana es de 5 cuerdas sencillas y es una jarana huasteca. Bueno, ahorita les voy a enseñar el instrumento que complementa a esta jarana huasteca en la música huasteca, valga la redundancia. Que es esta, que si este ya es un instrumento más viejo, aproximadamente este instrumento nació como 50 años antes que la jarana, o quizá más, unos 70, 80 años antes de la jarana, que esta guitarra quinta, guapanguera, eso suena. Este instrumento también es un instrumento que puede ser armónico y puede ser melódico. Este instrumento es la voz grave de la música huasteca. La música huasteca se toca con un conjunto que está formado por un violín, una jarana huasteca, como la que les acabo de mostrar, y una guitarra quinta guapanguera, que es esta. Ese es el conjunto típico de la música huasteca. Entonces, este instrumento hace las veces de bajo. También se puede usar rasgado, puedes hacer también acompañamiento. Este instrumento tiene 5 series de cuerdas. Las cuerdas de la parte de arriba son cuerdas dobles. Las 3 primeras series de cuerdas son dobles y las últimas 2 cuerdas de abajo son sencillas. Esta característica es variable. Hay algunos músicos que le quitan alguna cuerda de las dobles y la dejan solo con 5 cuerdas sencillas, y hay algunos otros músicos que prefieren tocarla con las cuerdas dobles, o incluso ahorita todas las cuerdas están afinadas igual, y hay algunos músicos que gustan de ponerle una cuerda más aguda y una más grave a las dobles para que puedan octavarla y buscar otras sonoridades. Entonces, este tipo de instrumento está construido, al igual que la jarana huasteca, de varias piezas de madera. Las costillas son una pieza,
el fondo es otra pieza, la tapa es otra pieza, el brazo igual es otra pieza, y esta quinta guapanguera que les estoy mostrando es una quinta guapanguera que está hecha en madera de ciprés. El ciprés es una madera muy bonita, es una madera que se usa desde hace mucho tiempo para la construcción de instrumentos musicales. Bueno, aquí otra vez vuelvo a mencionar, pues el sincretismo que hay entre Europa y México, bueno, entre Europa y el continente americano. El ciprés se ocupaba mucho en España, o se ocupa todavía, para hacer guitarras para tocar música flamenca, y tiene unas características, como podrán haber escuchado, sonoras muy bonitas. Es una madera preciosa para construir instrumentos, y bueno, pues es como un experimento sonoro. Pocas veces se construyen las quintas guapangueras con madera de ciprés. Pues decidimos experimentar y ver qué resultados tenía el ciprés para hacer un instrumento así, y la verdad son muy buenos resultados. Es un instrumento muy muy sonoro. Normalmente este tipo de instrumento se hace lo más tradicional es hacerse de madera de cedro rojo, y bueno, ya últimamente los constructores hemos experimentado con otro tipo de maderas. Las hemos hecho de madera de palo escrito, las hemos hecho de madera de encino, las hemos hecho de madera de ciprés y de algunas otras maderas. Y bueno, a veces los resultados sonoros son impresionantemente buenos, y algunas otras veces pues resultan solo un experimento, y ya el instrumento pues no tiene las características sonoras que uno quisiera, ¿no? Y bueno, esta es la guitarra quinta guapanguera, y más o menos, a resumidas cuentas, esas son sus características de construcción y sus características sonoras. Pues quiero con esto despedirme. Quiero agradecer a quienes me ven. Quiero dejarles mis datos de contacto, por si alguien está interesado en obtener un instrumento de estos que están viendo en este video. Mis datos personales son, mi correo electrónico es albertoa@hotmail.com. Mi página de Facebook es Laudería Ortega. Mi número telefónico es 55 10 11 20 19. Por cualquier cuestión que quieran preguntarme, que quieran ampliar acerca de esta pequeña explicación, porque pues hay mucha tela de donde cortar en esto de los instrumentos en el continente americano, en especial también en México, y no solo de los instrumentos, sino de las tradiciones musicales que hay en el país. Hay mucha tela donde cortar, pero yo estoy a sus órdenes. Si gustan escribirme al correo para aclarar alguna duda, o contactarme por la página de Facebook, o contactarme directamente en el número telefónico que les estoy dejando. Me pueden contactar por un mensaje de WhatsApp, o alguna llamada, o como ustedes gusten. Como les repito, mi nombre es Sergio Alberto Ortega Álvarez, y nuevamente les dejo un caluroso saludo, y espero que les haya gustado esto de lo que hablé hoy.